Es importante recordar esto. ¿Cuándo le fue contada su fe por justicia a Abraham? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando él creyó. ¿Cierto? Después viene la obra. ¿Cuál fue la obra? La circuncisión. Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, miren, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa incondicional fue dada a Abraham 430 años antes de la ley. Antes de la ley. Y no fue dada para invalidar la promesa. No. No se invalida la promesa. La promesa se cumple sí o sí. No depende del hombre. Es como la salvación. Es como la seguridad de salvación. Tú tienes la salvación y no la puedes perder. Así que verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no dependió de ti. Porque no depende de ti. Porque es por fe. ¿Quién nos justificó? ¿Qué justificación? O sea, hemos hablado tanto de justificación. ¿Qué es justificación? La voluntad de Dios. Más preciso. ¿Sí? Ser declarado justo. Bien, ahí está, más preciso. Ser justificado. Más sencillo aún. Ser justificado. La justificación es ser declarado justo. Cuando merecíamos, ¿qué? La muerte. Cuando merecíamos la muerte, somos justificados a través de la muerte expiatoria de Cristo. Y ahí la deuda es saldada, somos justificados y somos declarados, aunque merecíamos la muerte, aunque somos pecadores, somos declarados justos. De ser culpables a ser inocentes. Pero no inocente porque no pecamos, sino que la inocencia, el hecho de ser culpado por un delito, más bien, y declarado inocente, no es porque en sí seamos sin pecado, sino porque en Cristo somos vistos así de esa manera. En Cristo somos justificados, en Cristo somos declarados santos. Todo, absolutamente todo, se basa y se afirma en Cristo. Por eso es importante. Nada, absolutamente nada depende de nosotros. O sea, sí, hay una parte, pero el hecho mismo proviene del Señor. ¿Ya? La ley fue dada para mostrarle al hombre su condición. Para eso fue dada la ley. Y hacerle correr hacia la promesa, porque sus obras, cuando el hombre entiende sus obras delante de Dios, ¿qué hace? Corre hacia el Señor, entendiendo que si se muere, se va al infierno. Y esta es una pregunta muy directa, así como el Señor fue directo. Y voy a hacerle la pregunta. No me respondan, por favor. Si murieras hoy, ¿dónde crees que vas? ¿Cielo o infierno? Aquí para Dios no hay matices. ¿Cielo o infierno? Y hay un solo camino que guía al hombre a la salvación. Y ese camino es el camino que lleva a Jesucristo, porque Él pagó. La ley fue dada para mostrarle al hombre su condición y hacerle correr hacia la solución que es Cristo, esta promesa, porque con sus obras queda condenado. Gálatas capítulo 3, versículo 24, ¿qué dice? Ya Él lo dice claramente, ¿para qué se usa la ley? ¿Para qué nos sirve a nosotros? O sea, nosotros no somos salvos por ley, pero sí nos ayuda a mostrarle al individuo su condición delante de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y vuelvo a repetirlo, por la fe. ¿Qué es un ayo? ¿Una guía?
Un palito que uno le pone cuando siembra una guía. ¿Sí? Más específico. ¿Qué es un ayo? Bueno, ahí no me quiero poner como muy, pero sí, sí, pues tiene, en razón de eso, sí, pero específicamente un ayo era un tutor en esos tiempos, en la cultura griega. Era un tutor y casi siempre era un esclavo, que tomaba a un niño y lo educaba y lo guiaba. En eso tiene razón también. Era un tutor que tenía cuidado de un niño hasta la adultez. Ahora, ¿la ley qué es para nosotros entonces? Alguien que nos guía, alguien que nos educa, ¿para qué? Para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos nuestra condición delante de Dios. Entonces, la promesa del Señor a Abraham no tenía nada que ver con ninguna ley. Estamos hablando de Abraham. No es por obras, sino que es por fe. Y esto es lo que está exponiendo el apóstol Pablo, ¿cierto? De esta promesa incondicional que no tiene nada que ver con la ley. Vayan por favor a Romanos capítulo 4, donde estamos. Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿14 y 15? Acá hace más calor que allá. Romanos capítulo 4, dije, versículos 14 y 15. ¿La ley choca con la fe? Vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 14, que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, ¿quiénes son los de la ley que son los herederos? Los judíos. Vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se le hizo a Abraham. Pues la ley produce, ¿qué produce? Ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora imagínense en nuestro país no existiera la ley. O sea, cada uno haría lo que bien le parece. ¿Cierto? Y no sabrían, más allá de su conciencia, que obvio que eso nos ayuda, a discernir entre lo bueno y lo malo o tener un margen. Por eso, para eso es la ley. Como bien dije, es un ayo. La ley choca de frente con la fe. Y vamos a ver el paralelo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y el versículo 15. Gálatas 3, 15. Al 15 al 18. Y miren qué interesante, y esto es algo importante cuando usted lea la escritura, en razón del contexto. Cuando en la hermenéutica usted ya sabe el contexto, tiene el 90% de posibilidades que le dé una buena interpretación a lo que está leyendo, el contexto. Y si usted va atrás, entre el versículo 5 y el 6, hay un título que no es inspirado, pero que nos sirve de ayuda, que dice, el pacto de Dios con Abraham. O sea, aquí el contexto, obviamente está hablando de la iglesia, pero el contexto tiene que ver también con los judaizantes. ¿Ok? Versículo 15. Los que todavía creían que debían de judaizarse para ser salvos, digámoslo así. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? ¿Y quién es su simiente? O mejor dicho, la simiente. Nos dice y a las simientes, y ahí la Biblia lo explica, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa, imagínense, en Abraham, cumplida en Cristo. O sea, ¿cuántas generaciones pasaron para que se cumpliera?
quede en él. 17, perdón. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, sino, perdón, para invalidar la promesa. Es decir, que si usted pudiera, si nosotros pudiéramos hacer por nosotros mismos, ganarnos nuestra salvación, o sea, vana sería la fe. No tendríamos que confiar en Dios. Si dependiera de mis obras, ¿sabe qué lugar ocupa Dios ahí? Ninguno, porque dependería de cada uno de nosotros. Un sistema de obras como el de la ley destruye la fe, choca de frente con la fe, excluye la fe en Dios, porque quita los ojos del Señor y los pone ¿en quién? ¿En quién? Acuérdense de la Iglesia Católica. Vendía la indulgencia y ponía el poder ¿en quién? ¿En Dios? En el hombre. Hombres mediando para que el mismo hombre pudiera llegar a Dios o pudiese ser perdonado. Cuando no es así. ¿Se dan cuenta? La ley choca de frente o más bien destruye la fe. Porque todo es por fe. Y ese es el propósito de la ley. Que usted ponga sus ojos en él, en Dios. Simple. Nómbrame los mandamientos. Los que tienen que ver, los que son, esto es paralelo, esto es vertical, ¿no? Ayúdenme. Esto es vertical y esto es horizontal. Gracias. Estaba medio perdido en eso. Los mandamientos que son horizontales, que tienen que ver con nuestro prójimo. Nómbrame algunos. Inclusive los que son verticales, que tienen que ver con Dios. ¿No tendrá dioses ajenos? Mandamiento. A veces usted tiene otro Dios que no sea Dios. Usted mismo a veces. O nosotros mismos. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Y a algo o a alguien que lo ponemos en el lugar de Dios se convierte en un ídolo. ¿Cuántos ídolos podemos tener? ¿Cuántas veces, por ejemplo, aunque no diga que venir a la iglesia sea una ley? No estoy diciendo eso. Pero ¿cuántas veces hemos puesto nuestro parecer, nuestro querer, por decir, mejor no voy a la iglesia? No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea una ley venir a la iglesia. Pero ¿cuántas veces no hacemos cosas por el Señor por ponernos a nosotros en primer lugar? ¿Ya? No mentir, por ejemplo. ¿Quién ha mentido aquí alguna vez? Oye, no son mentirosos. ¿Quién ha mentido acá alguna vez? Todos hemos mentido. Todos hemos mentido. Porque para Dios no hay mentiras blancas, no. Las mentiras son mentiras. ¿Se da cuenta? Y si pasamos mandamiento por mandamiento, vamos a entender en este espejo de la ley que somos pecadores. Y hay ese argumento de que somos buenos. No, si yo soy buena persona. Yo soy una buena persona. Pero cuando tú pasas por la ley, por este ayo que nos conduce hacia Cristo, que nos conduce a mostrarnos nuestra verdadera condición, entendemos que no somos buenos. Al contrario, entendemos, y la misma palabra nos dice que lo que merecemos es la muerte. Merecemos el infierno. Y es maravilloso cuando uno predica con la ley, porque es como es la palabra. Es algo que es, no quiero decir, me ocurre otra palabra, pero no, iba a decir mágico, pero no es mágico. Es sobrenatural. Ahí sí. Porque quien dicta la palabra es Dios mismo. Y la palabra tiene vida. Dije, el propósito de la ley es poner los ojos en nosotros mismos, en examinarnos, en decir no merezco nada. Aunque tú me has dado todo, yo no merezco nada. Es un espejo espiritual para mostrarle cómo es en realidad delante de Dios. ¿Cómo es usted delante de Dios? ¿Es una buena persona? ¿Somos buenos? No hay nadie bueno, dice el mismo Romano, ¿cierto? La ley le muestra qué tan sucio estamos.
Los voy a mencionar solamente para que ganemos tiempo, Carlos. Dice Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. El mismo Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. El mismo Gálatas 3, pero el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, lo que recién mencionaba, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Romanos capítulo 7, versículo 13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, cuando vemos la ley, cuando somos enfrentados a la ley, sobreabunda nuestro pecado, nuestra condición delante del Señor. Pero a través de la ley no somos salvos. A través de la obra no. Es solo por fe. Porque si fuera por obras, yo creo que ninguno sería salvo. Versículo 15 de Romanos 4. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos al paralelo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Vamos bien? ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Miren, y la misma Biblia nos da la explicación y nos da los argumentos. Versículo 19 en adelante. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo. Ojo que ahí dice la Escritura, lo dice con mayúscula. Y hay que entender que cuando en este caso Pablo estaban escribiendo, no existía, mejor dicho, el Nuevo Testamento. Solo existía la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en ¿quién? En Jesucristo, fuese dada a los creyentes, a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos, miren, todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué? ¿De una tierra física? ¿De una nación? No, de un reino espiritual. Jeremías capítulo 31, versículo... usted lo puede ver en su casa. Habla de la profecía dada a Jeremías, en donde habla que del nuevo pacto. Y el nuevo pacto directamente está relacionado con Israel. La promesa es Israel y Judá. Nosotros, miren, entienden esto y después, tal vez más adelante tal vez lo puedo enseñar. El nuevo pacto no tiene que ver con la iglesia. Somos partícipes de los beneficios del nuevo pacto que le corresponden a Israel en el sentido espiritual hoy en día, pero la promesa no es para la iglesia. La promesa de una restauración de un reino físico, literal, es para Israel y Judá. Es lo que dice Jeremías capítulo 31, verso... A ver, vamos allá mejor. El nuevo pacto.
Y usted lee del versículo 27 en adelante, pero no es lo que estamos viendo hoy, pero sí quiero mencionarlo. Vamos a leer solamente el versículo 31 y 32, ¿ya? De Jeremías 31, perdón. Solo para mención, tal vez más adelante podemos enseñar acerca de los pactos, ¿okay? Que es sumamente interesante y es bueno también para poder tener una buena hermenéutica en cuanto a lo que veamos más adelante. Dice el 31, he aquí vienen días, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Se acuerdan cuando tomamos la Santa Cena? ¿Qué dice? Menciona el nuevo pacto, ¿ya? En los cuales haré nuevo pacto. Y acá dice, miren, literal, ¿qué dice? ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto es igual Israel, Judá, ¿ya? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aunque fui un marido, porque hay una relación de matrimonio entre Dios e Israel, pero esa relación se ha roto porque Israel cayó en un adulterio espiritual. Pero esa relación será restaurada. ¿Restaurada? ¿Y cuándo? Cuando Cristo nuevamente ocupe el trono de ¿quién? Por eso es tan interesante esto. ¿De quién? Hay otro pacto que es un pacto davídico, el pacto con David, que habla de un trono. ¿Y ese trono, quién se sentará en ese trono? Jesucristo. En el trono de David. Por lo tanto, si Cristo se va a sentar en el trono de David, es porque Cristo reinará físicamente en la tierra por mil años. ¿Amén? Amén. Y eso es maravilloso. ¿La iglesia está inmersa en esto? ¿En eso? No, pero la iglesia no va a estar, pero sí va a estar en la Jerusalén espiritual, con todas las promesas como reyes y sacerdotes, como dice la palabra. Y eso es maravilloso. Y eso es sumamente maravilloso. Dije que la ley destruye la fe, es contraproducente con la fe. La ley conduce al fracaso. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su condición delante de Dios, para que su pecado sobreabundase en sobremanera, ¿cierto? Para que las personas corran a la salvación, corran hacia Cristo. Así que Dios diseñó la ley para producir el fracaso del hombre. El hombre dice, siempre ha querido hacer las cosas a su manera. La Torre de Babel, no, lleguemos a Dios. Allá Dios los confundió después, ¿cierto? ¿Para qué? Para que fracasara en conseguir la justicia con sus propias obras. Porque no es así. Es por fe. Entonces, ¿qué es lo que dice que produce la ley? Dice acá este pasaje de Romanos. Ira. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque el hombre fracasa en su intento de alcanzar a Dios. Y queda, ¿cómo queda? Condenado. El hombre está condenado sin Dios. Esa es la condición del hombre. Y el resultado práctico de la ley no fue la justificación. El resultado práctico de la ley no es la justificación del hombre, sino es al que no hizo pecado, se hizo pecado. Al que se hizo maldición. ¿Quién? Jesucristo. Miren, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Hoy cómo pasa el tiempo. Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque el hombre no puede. ¿Qué es lo que hace Pablo entonces en esta verdad? Muestra un contraste. Que donde no hay ley, no hay transgresión, dice la palabra, ¿cierto? Hay pecado, ¿sí? Pero, ¿cómo puede existir una transgresión si no hay una ley para transgredir? ¿Cierto? Por eso es necesaria la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero sí, siempre ha existido lo que vimos en Romanos. Usted me va a decir, no había ley, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la humanidad? Romanos, ¿qué dice? Los primeros capítulos, Romanos capítulo 2.
¿Cómo es confrontada la humanidad? Si no hay ley. La creación y la conciencia. Bien. Estamos terminando por si acaso. Yo sé que están ahí luchando con el calor y luchando con el sueño, yo lo entiendo. Nos quedan 5 minutos y terminamos. Pablo está diciendo acá, no hay ley, no hay transgresión, tampoco hay condenación, ni por juez, ni siquiera por la conciencia de uno. Lo que dice, el contraste que dice que la ley, una ley, cualquier ley, produce, ¿qué produce la ley? Ira. Por lo tanto, las personas que están sin Dios, están bajo la ira de Dios. Y ahora nosotros que somos justificados en fe en Cristo, ¿estamos bajo ira? No, no estamos bajo la ira. ¿Ya? Porque Dios nos mira a través de Cristo. Y con esto terminamos. Yo pensé que iba a avanzar más, pero... puesto que hay una ley, ella produce ira porque condena al hombre. El judío queda bajo la ira de Dios por no obedecer ¿qué? La ley. ¿Cierto? El gentil queda bajo la misma ira por no haber obedecido a la ley también. ¿Sí? Oh, estoy tramposo. Cayeron. El gentil queda, miren, repito, para que quede claro, por favor. El judío queda bajo la ira de Dios por no obedecer a la ley de Moisés. ¿Cierto? En eso estamos claros, ya no quieren responder. El gentil queda bajo la misma ira por no haber obedecido a la ley de su conciencia. De su conciencia. O sea, así como siempre en todas las dispensaciones de los tiempos de la humanidad, siempre ha existido oportunidad para que el hombre pueda salvarse. Y eso es algo tan... Lo comentábamos con la Cata, ¿cierto, hija? Dígame que sí. Lo comentábamos, me decía, papá, Dios es tan bueno que en todos los tiempos ha diseñado una vía para que la humanidad pueda salvarse. Aún en la tribulación, aún en la gran tribulación, aún en los tiempos sin ley, aún en la ley, y en este tiempo maravilloso que a veces no logramos entender, creo yo. No logramos dimensionar el beneficio de estar en esta dispensación que es de la gracia. O sea, hermano, quien habita en usted es el Espíritu Santo. O sea, hermano, hermana, tiene un sello, una circuncisión también, pero no hecha por mano de hombre, sino que hecha por Dios, que es el Espíritu Santo. Una marca. O sea, hermano, hermana, coheredero de Cristo, dice la palabra. Una herencia que también es para usted, espiritual, como las estrellas del cielo. Hermano, hermana, usted es un rey, una reina y un sacerdote. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Tratar de estar a la altura de nuestro gran Dios. Este Dios tan amoroso, que muestra su amor una magnitud tan amplia para nosotros, porque si somos mirados a través de la ley, de verdad que no merecemos nada. Solo merecemos la muerte, solo merecemos el castigo. Pero ahí es cuando entra la fe, cuando la gracia se hace efectiva, cuando Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da esa gracia que es maravillosa. Por eso yo en mi estado de WhatsApp, no sé si todavía lo tengo, solo gracia, solo por la gracia de Dios. Vivimos así. Y también caminamos por fe. Amén. Como viendo al invisible, que es lo que vamos a ver más adelante, que también está muy interesante. Caminamos por fe, hermano. Usted hoy día se levantó, caminó y vino a esta iglesia por fe. Y hoy día nos vamos a acostar, vamos a dormir por fe, esperando que tal vez despertemos mañana o no, y si no, también por fe. Si no despertamos, seremos llevados a la presencia de nuestro Señor.